Estamos ahora con Leo Vilansky, él es titular del ENAC. Y lo primero, Leo, que te voy a pedir es que le cuentes a nuestra audiencia qué es el ENAC. Es una organización de empresarios nacionales, pymes. Representamos a 500 empresas de 20 provincias, de entre 1 y 2.000 trabajadores de todos los sectores productivos. Sí. Y bueno, básicamente tenemos el rol de representar políticamente a estos empresarios en lo que hace a la política económica, a la política productiva, frente del mercado interno, frente a la coyuntura, etcétera, con presencia en el Congreso de la Nación, con interacción con los distintos ministerios que son referidos al área productiva, y después trabajamos mucho la dimensión de fortalecer el management empresarial nacional, hacer mejores empresarios, formarlos, capacitarlos, tener esquemas productivos más eficientes, más productivos, en un mundo que se está sofisticando y que necesita que todos estemos a la altura de la situación. Bien, contame en estos 3 meses que van de gobierno, cómo se vienen dando los cambios para las pymes. Sí, acá hay que clarificar, digamos, desde el objetivo es que hubo una elección, hubo una propuesta electoral con algunos lineamientos generales y no en detalle, y que la sociedad se inclinó por esa propuesta, que fue la de Javier Milei, sí, presidente, y Victoria Villarruel, vicepresidenta. Recién en enero pudimos claramente determinar o definir qué modelo de país esa propuesta electoral ofrecía, sí, con la ley bases, sí, y complementada con el DNU 70-2023. Entonces, ahí nosotros de alguna manera razonamos que es una propuesta de país parecida a los 90, ¿no? Una economía que busca una estabilidad tipo 1 a 1, que busca una apertura de importaciones mucho más abierta a la que tenemos hoy, sí, que para nosotros no es consistente con la infraestructura, con el perfil que tiene la Argentina empresarial, social, etcétera. Y así lo planteamos en el Congreso, ¿no? Sí, de hecho, justamente como no están conformes a partir de que se conoció la inflación de febrero, y dado que la inflación en alimentos sigue bastante alta, y obviamente eso es una de las cosas que golpea más a la sociedad en general, ahora se viene la apertura de hasta las gaseosas, todo, o sea. Claro, ¿cuáles los mandatos por los cuales propone ese gobierno? Bueno, bajar la inflación, eliminar el déficit, toda una lógica de política económica ortodoxa, liberal, tradicional. Sí. Ahora, nosotros no compartimos esa mirada económica. Si la sociedad lo eligió, por supuesto que lo vamos a respetar, pero entendemos que esa transformación va a generar también un reordenamiento hacia adentro del mercado, sobre todo interno. Entonces planteamos que iba a poner en juego un mercado que nuclea 25.000 empresas. Si todo sale bien, se van a destruir 25.000 empresas porque se van a reordenar las reglas de juego, sí, y se crearán nuevas 25.000 pymes en esos nuevos sectores que dicen que van a promover. Entonces, al final del mandato de Javier Milei va a quedar la cosa empatada. No vamos a tener más pymes que las que teníamos hoy, no vamos a tener más trabajadores que lo que teníamos hoy, y no vamos a sacar más pobres, más argentinos de la pobreza si no creamos más trabajo genuino. Es una obviedad. No, eso está clarísimo. Entonces, ese es en el escenario más realista, optimista. Donde si el foco va a estar, si se quiere, en el sector privado, y no va a haber ningún crecimiento del empleo público, bueno, claramente el desempleo va a aumentar. Claro, vos suponete que planteás achicar el Estado. Entonces planteás, no sé, el 30% del Estado lo voy a achicar, esos trabajadores tienen que ir al sector privado. Vos lo que podés hacer es incentivar políticas de desarrollo productivo privado que generen esa cantidad de nuevos puestos de trabajo. En términos competitivos, ¿no? Porque ¿por qué un empresario pyme tomaría un trabajador más si no le va a reportar o más ventas o más utilidad?
Sí. Estamos en un mundo capitalista. Entonces vos tenés que generar esas condiciones de incentivo. Bueno, se está planteando achicar el Estado, pero no se está planteando crear N puestos de trabajo más, y ahí creemos que radica la inconsistencia de fondo de este modelo. En el escenario realista, como te dije, termina empatado Milei. Sí. En un escenario pesimista destruimos 25.000 empresas, 25.000 pymes, y después nos va a costar crear esas nuevas empresas. Entonces te quedaste con un agujero en tu programa, ¿no? De Estado. Tenemos un informe que te invito a que lo veamos y seguimos con la entrevista. Dale. Nosotros tomamos dos medidas. El propio día sábado yo mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Sí. Es decir, ahora, digamos, como eso se ha depositado, lo que se hace es en el mes que viene, se lo descuenta cuando se hace el pago, con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para hablar de valentía, primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter. Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los 4 años, logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección. Saluda a usted muy atentamente, Javier Milei. Yo me pregunto, en esa respuesta del presidente de la Nación, yo sigo buscando la explicación de por qué estaba la firma en el decreto, ¿no? Además, al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despidió? En este momento lo están notificando. ¿A Yacine? Al secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Este es un error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero. Bueno, un poco de las últimas medidas y de este lío que se armó con el aumento que se dieron y que cuando se conoció se retrotrajo. En nuestra experiencia, cuando uno ve este tipo de medidas que son incompatibles con el discurso que uno ve las 24 horas todos los días, porque es hasta el hartazgo en redes sociales, sí, en los medios de comunicación que son más cercanos a la línea editorial de gobierno, dice una cosa y después en la práctica parte la más real, ¿no? Documentos, decretos públicos un decreto del que está Estado firmado por él Nacional mismo. son incompatibles. Nosotros decimos que en realidad hay tensiones dentro del propio gobierno. Hay distintas líneas de pensamiento que, bueno, van colisionando en la práctica cotidiana. Algunas emergen hacia afuera del propio gobierno, como este incremento salarial, y que aparte pega mucho en la línea de flotación porque planteó hasta el hartazgo que iba a reducir los ingresos de la casta, hablando por los funcionarios públicos. Pero también, misma situación pasó con la ley bases, volviendo a la temática anterior, Sí. que se cayó porque eran tantos los acuerdos que estaban haciendo hacia adentro, las negociaciones, las distintas fuerzas que integran la Libertad Avanza, que después terminó una ley desguazada por el propio poder económico, político y judicial, que cada lugar trataba de sacar los artículos que lo iban a perjudicar. Algo que es una práctica cotidiana en la casta o en la política del Congreso, ¿no? Entonces estos errores tienen que ver con, se visibilizan tensiones que existen hoy y pueden retrotraer el salario, pueden echar a un funcionario particular, pero las tensiones están, y fíjate que pone Techina, otro secretario de Trabajo, que es funcional a esa misma línea empresarial, ¿no? Sí. Que compone el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, sí. O la Secretaría de Trabajo bajo el área de Petovelo. Sí, sí, a Julio Cordero. Sí. Vos me planteas, bueno, un escenario en el que por este camino van a desaparecer 25.000 pymes. ¿Cómo o qué medidas, qué pueden hacer las pymes para sobrevivir a esta crisis? No, bueno, a esta recesión sobre todo, ¿no? Mirá, es un problema porque nosotros lo veníamos, ya hace 2 años venimos advirtiendo esto y se lo veníamos advirtiendo también al gobierno anterior. Hay 2 economías, una que es la economía, llamémosla la economía pyme, que tiene como función
principal, generar trabajo registrado privado y un salario digno que permita a nuestros argentinos disfrutar todos los derechos que la Constitución nos otorga. O sea, vos vas a terminar de estudiar o te profesionalizás, vas a una empresa, trabajás, tenés un salario y vivís tu vida feliz, que es lo que un poco todos anhelamos para nuestra patria, ¿no? Sí. Y después hay una economía más chica, más concentrada, más sofisticada, que tiene que ver con la generación de riqueza, estructuras mucho más productivas, más eficientes, que toman materias primas, las transforman, las exportan al mundo, generan divisas, generan una matriz de impuestos mucho más contundente para la sociedad toda, que son digamos, el capitalismo más de vanguardia, la estructura productiva que hace que la Argentina se ubique en el mundo, que ofrece y qué recibe del mundo como nación productiva, ¿no? Donde se desarrollan tecnologías, donde uno se incorpora al capitalismo de 4.0, bueno, etcétera. Pero vos tenés que hacer que esas dos economías vayan un poco a la par, porque tienen funciones al final del día importantes. Esta economía competitiva no funciona si no hay un mercado donde primero que los argentinos sean felices y coman 3 comidas por día, donde todos tengan un empleo registrado, donde haya un Estado financiado, inteligente, cosas que escasean, dinámico y profesional, para que nos vaya ubicando a la Argentina en el mapa global de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué le vendemos a Brasil y qué le compramos? Sí. ¿Cómo nos vamos a relacionar con China y cómo nos vamos a relacionar con Estados Unidos? Entonces, ¿quién invierte acá y por qué invierte acá? Y nosotros lo vamos a dejar invertir. Mirá, se habla de las inversiones privadas, ¿no? Sí. De las 500 empresas más grandes en Argentina, 302 son extranjeras. ¿Cuánto más vamos a favorecer las inversiones privadas? ¿Hasta que las 500 empresas más grandes sean extranjeras todas? ¿Dónde está el desarrollo de este sector productivo que yo te estoy explicando, que tiene que ser de vanguardia, sofisticado y que aporte al erario público? Porque las 302 empresas, por ley de inversiones que se firman entre los tratados bilaterales de los países, no pagan impuestos acá, pagan impuestos allá. En sus países de origen, sí. Y claro, siempre se van a si no llevar se evita la doble imposición. Entonces, son las reglas de juego del capitalismo. Dejémoslo de lado esa discusión. Pero en estas reglas yo creo que Argentina tiene mucho para hacer. Sí. Y lo primero que tiene que hacer es fortalecer al empresariado nacional pyme. Si vos planteás un modelo de país que pone en juego 25.000 pymes, que si te va bien, zafás, pero si te va mal, te pegás un tiro en el pie, me parece que hay que reverlo para decir, che, pará, lo que está, vamos a tratar de sostenerlo. Pero miren que vamos a otro modelo de país distinto, con otra mirada. No vamos a destruir nada, pero reorientemos el barco. Me parece que acá lo que estamos haciendo es que el barco vaya marcha atrás. Bien. Leo, muchísimas